Muy buen día, mi nombre es Michael Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Civil y actualmente estoy cursando la materia de cálculo vectorial. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante titulado superficies cuádricas. ¿Qué son las superficies cuádricas o para qué se utilizan? Bueno, las superficies cuádricas no es más que una ecuación que al representarla de manera gráfica dentro de un plano 3D nos da diferentes formas que son muy utilizadas y muy importantes tanto en la ingeniería, en cálculo vectorial, física y matemática aplicada. Son fundamentos y parámetros muy importantes que tiene que tener todo matemático, ingeniero y físico. Aparte de eso, antes de comenzar con este tema, hablar directamente de él, es necesario saber o haber cursado, estudiado los temas de vectores y álgebra analítica. Muy importante para que no entre en este tema en blanco y sin conocimientos. Muy bien. Entonces, la superficie cuádrica, como estaba mencionando, no es más que una ecuación. Esta ecuación, al representarse de una manera en el plano, al representarse de una manera gráfica, nos va a dar diferentes formas. Estas formas pueden ser llamadas de 6 maneras. Número 1, elipsoides. Los conos 2, conos elípticos. 3, paraboloide elíptico. 4, paraboloide elíptico hiperbólico. 5, hiperboloide de una hoja. Y 6, hiperboloide de 2 hojas. Ojo con esto y punto, también a través de esta ecuación podemos obtener los cilindros, pero no es un tema que nos interese ahora mismo. Ahora mismo podemos concentrarnos en estas 6 formas. Para estas 6 formas hay que analizar y tener en cuenta solamente tres igualdades. Por ejemplo, tomar la igualdad o la fórmula que nos da eh, la parábola. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para la parábola. Ojo, sabemos que la parábola puede ser tanto vertical como horizontal. Es muy fácil identificar cuál es la vertical y cuál es la horizontal, siempre y cuando Y, aquí iniciemos con y cuando despejemos nos quede Y, o cuando despejemos nos quede X. Y por lógica, ¿cierto? También tenemos lo que son las elipsoides o la elipsis. Y eso lo podemos obtener a través de esta fórmula que está aquí. Igualmente, para obtener de esta es un poco diferente a lo que son las parábolas. Para obtener una elipsis, una elipsoide, una elipsis en el plano X, vamos a tomar en cuenta, ya sea que lo queramos en el plano X, el plano Y o el plano Z, tenemos que tomar en cuenta A y B en este caso. Si A es igual a B, si A es mayor que B y si B es mayor que A, viceversa. Y luego, para obtener las hipérboles, no es más que sustituir el signo positivo por un signo negativo y vamos a tener estas tres ecuaciones que son muy importantes para definir todo lo que es el tema de superficies cuádricas. Sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar a trabajar directamente con la primera, que viene siendo la elipsoide, muy importante. Entonces, sigan viendo. Ok, continuando con el tema, vamos a seguir hablando sobre el tema de las elipses. Nosotros ahora vamos a utilizar una técnica que hemos conocido desde hace mucho a través del tema de las secciones transversales, o mejor conocido la traza. Vamos a utilizar una técnica que hemos conocido hace mucho y es darle valores a las diferentes variables para obtener una ecuación que pueda ser conforme a lo que necesitamos, en este caso conforme a la elipsis. Muy bien. Entonces, para comenzar vamos a comenzar a darle valores, por ejemplo, a z. Y vamos a continuar de manera muy didáctica, muy simple y muy rápida. Vamos a hacer z igual a 0. Le vamos a dar
valor esa z de igual a 0. Entonces cuando sustituimos en la ecuación decimos que x cuadrada más 4y al cuadrado más 9 por 0 al cuadrado, todo esto menos 36 igual a 0. Cuando nosotros efectuamos las sumas, multiplicaciones, entre otras cosas, entonces nos vamos a dar cuenta que nos quedará x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 36 igual a 0. Luego de esto, para que la ecuación tome sentido, lo que vamos a hacer es que el 36 lo vamos a despejar al cuadrado igual a 36 positivo porque pasó al lado contrario. Todo esto lo dividimos entre 36 y lo que hacemos, muy importante, sacamos mitad, mitad y hacemos las operaciones correspondientes. Por ejemplo, aquí decimos entonces que eh, este se va con este, es igual a 1. Este nos queda igual, x al cuadrado 36 más, entonces decimos acá, mitad de 4, 2, mitad de 36, 18, mitad de 2, 1 y mitad de 18, 9. Aquí decimos entonces que sería y al cuadrado sobre 9. Todo eso igual a 1. Ahora, a cuál ecuación se nos parece o cuál ecuación se nos presenta? Bueno, simple a la ecuación que hablamos anteriormente, que era la ecuación del elipse, que dice que cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, x menos k al cuadrado, esto es igual, perdón, más y al cuadrado menos h es igual a 1. Todo eso dividido entre a al cuadrado, b al cuadrado. Bien, entonces claramente vemos que se nos parece a la ecuación de la elipse. Entonces lo que hacemos es muy simple para representarla de manera gráfica. Ponemos nuestro plano cartesiano, en este caso nuestro plano está conformado por x y y. Decimos x, perdón, decimos y x y y. Y lo que hacemos es que sacamos la raíz de cada una de esas, la raíz de a y la raíz de b, porque como vemos está el cuadrado. Ok, continuando con el tema de las elipses, para no alargar mucho ya sea el procedimiento, como es relativamente sencillo, solamente sustituir x, y y z, aquí tenemos ya cuando hemos sustituido a y igual a 0. Cuando nosotros hacemos esto, aquí está el anterior, cuando nosotros hacemos esto, automáticamente eliminamos lo que es a y. Y cuando hacemos las respectivas divisiones y despejes de la ecuación, entonces nos queda las raíces tanto positivas, negativas. En este caso, 6 menos 6, 2 menos 2. Y cuando lo representamos en nuestro plano, ojo, cuando lo representamos en nuestro plano cartesiano, en este caso, ya en vez de ser XY como lo teníamos ahorita, ahora va a ser XZ. Muy importante. Y aquí tenemos el plano XZ cuando eliminamos a x. Por ejemplo, si x lo llevamos a 1, entonces nos va a quedar de esta manera. 2 sobre menos 2, esas van a ser sus raíces negativas. 3 menos 3, 3. Es muy importante que lo realicen dentro del pueden realizar el ejercicio y van a ver que es simple sustitución. No tiene mucha dificultad ni muchas pérdidas, por así decirlo. Ok,
Vamos ahora, muy importante, ya nosotros explicamos lo que es un elixir, ahora vamos ahora a hablarle de lo que es la elixoide y por eso es que es necesario aprendernos todo esto, es necesario hacer todo esto. Voy a borrar por acá arriba, muy bien. En este caso es importante analizar los datos que tenemos. En este caso es muy importante analizar los datos que tenemos y expresarlo de una manera coherente. Para hacer un ejemplo más detallado o para hacer un ejemplo más lleno, completo, supongamos que tenemos a X, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos a XY. Tenemos los valores de XY. En este caso nos dio 3 menos 3, 6 menos 6. Y en este caso nos dio esto. En un caso de eje Y, X. Muy importante. En el caso de que queramos hacer una elipsoide, es muy importante, más específica, no es más que unir los tres grupos en uno solo, para que cuando a la hora de ejecutar nuestro plano, entonces tenga una visualización en 3D. Al final del video voy a presentarle diferentes ejemplos de los diferentes temas en su plano 3D. Pero aquí voy a hacer una pequeña representación para que sea más conciso y la voy a hacer lo más específica posible. Lo que vamos a hacer es, en este caso nosotros dijimos o mencionamos que z iba a ser igual a 0. En este caso vamos a suponer que z sea igual a 1 e igual a 2. Muy importante que a la hora de aplicar la sustitución 1, 2, no exceda el 36 o si no la solución o todo el proceso va a quedar incongruente porque va a llegar a un punto donde ya no se va a poder graficar y más de ahí ya no tendría sentido. Entonces, en este caso, si aplicamos, por ejemplo, que en este caso z sea igual a 1, nos vamos a dar cuenta que se va a hacer otra capa más profunda. Y si z en este caso lo cambiamos y ahora es igual, vamos a poner a 2, vamos a ver que va a quedar de esta manera. Según vamos dando valores hasta 2, nos va a quedar de esa manera. Valores de X, de Y, vamos a ver que nos van a quedar este tipo de puntos, esta forma. Ahora, cuando nosotros lo hacemos en el eje XZ, nos va a quedar de esta forma y vamos a tener una visión más completa del 3D. Es decir, que se va a ver así. Hasta llegar a un punto, vamos a ir dándole valores hasta llegar a un punto aquí abajo. Lo mismo pasa en el lado contrario, hacia arriba, que también pasa abajo. Imagínense que la pizarra tenga profundidad y sería más para adelante. Este caso se representaría así hasta llegar a un punto arriba. Muy importante. Entonces, si decimos, entonces, aquí en el caso, cuando x es igual a 0, nosotros lo que vamos a hacer que hacer las diferentes sustituciones de punto 0, 1, 2 y 3. A x le damos valores de 1, 2, no 3, perdón, porque si damos 3 va a quedar en una solución incoherente. Entonces, de 1 hasta 2 vamos a ver que nos va a quedar algo así. Que en este caso sería algo así. Y cuando lo representamos en nuestro plano, más adelante, o en GeoGebra, en tu aplicación favorita para diseños en 3D, en planos, entonces nos va a quedar algo así. Y así. Entonces, para ser más conciso, entonces nos quedaría
algo prácticamente así y sería como si fuera la representación de una pastilla. Para hacerlo un poquito más limpio y se entienda un poquito mejor, es como tener esto y esto. Y así lo representamos de una manera más coherente, como si fuera una pastilla. Y ahí damos por terminado el subtema de lo que son las elipsoides. Ok, para continuar con el siguiente tema, siguiente subtema de lo que es superficies cuádricas, vamos a entrar en las paraboloides. Para las paraboloides es necesario conocer tres incógnitas. Número uno, la parábola en XZ y parábola en XY, no sin antes también conocer lo que es su circunferencia o su círculo. Entonces nosotros para eso tenemos que llevar a esto a una ecuación que sea es x cuadrado menos y cuadrado igual a r cuadrado. Esa es la ecuación de la circunferencia. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer para llevar esto a esto? Simple. Lo que vamos a hacer es que vamos a convertir a z primeramente en una constante. Decimos si z es igual a k, entonces decimos que x al cuadrado menos y, mandamos a z para el otro lado, en este caso ya no sería z, sería k, entonces es igual a 1, como estaba positivo pasa a negativo, decimos a 1 menos k. Pero hay que hacer una pequeña inecuación para comprender, para que esto tenga sentido. En este caso la inecuación que vamos a obtener va a ser la siguiente. Para que k, para que esta solución sea efectiva, k tiene que ser igual o mayor que 1, que es lo que vemos aquí. Entonces, cuando nosotros obtenemos eso, veremos que vamos a obtener lo que es radio, y el radio no es más que la raíz cuadrada de k más 1. No, perdón, k 1 menos k. En este caso, si le damos valores a, en este caso a z, o acá vamos a suponer que z sea igual a 1, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener en el plano XY, vamos a obtener un punto. Un punto. Si a este mismo, si le damos un valor de z igual a 2, entonces vamos a ver que su radio entonces va a aumentar. Y así sucesivamente. Si damos un valor igual a 3, igual, cuando realicemos las sustituciones y ecuaciones correspondientes, entonces vamos a tener algo de este estilo, que al ser combinado con lo que llamamos las parábolas en relación XZ y Z, vamos a tener entonces una paraboloide, algo que vamos a seguir viendo a continuación. Entonces, continuando con lo que es el tema de las paraboloides, estuvimos hablando hace un momento de la circunferencia. En este caso, entonces, vamos a hablar de las parábolas. Recuerden que necesitamos la parábola con referente relación XZ y la relación YZ. En este caso, lo que hicimos es que tomamos la misma ecuación de hace un momento y lo que hacemos que en vez de z llevarlo acá, lo que vamos a hacer es reducir uno de los términos que están elevado al cuadrado y llevarlo acá, como hicimos acá.
Entonces, cuando nosotros hacemos los correspondientes despejes, vemos que aquí nos queda z menos x al cuadrado igual a k más 1. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos, cuando nosotros hacemos todos nuestros despejes, entonces tratamos de dejar siempre a la x sola, la variable sola. Cuando la dejamos sola nos queda algo como esto, que es x al cuadrado menos z más k más 1. Quizá dirán, Michael, ¿qué estás haciendo? Pero en este caso lo que estamos haciendo es tratando de convertir todo esto en una ecuación de la parábola. Que si nos fijamos, lo mismo que tenemos aquí sería lo mismo que tenemos acá. Bien, vamos a... Ahora, ¿cómo miramos esto? Bien, de la siguiente manera. En este caso vamos a poner, esta parte viene siendo x. No tenemos una constante, así que lo que vamos a hacer es restarle 0. Y eso lo elevamos al cuadrado, es lo mismo que tenemos acá. Entonces, aquí, supongamos que el cuarto se esté multiplicando por un cuarto, esto es igual a 1, por la multiplicación de lo que está aquí adentro, que en este caso sería z, en este caso menos z, menos, y aquí abrimos otro paréntesis, k más 1. K más 1. Y esto cuando lo cerramos, nos queda algo de este estilo. Ahí tenemos ya la ecuación de una parábola. Y con la ecuación de una parábola podemos obtener los siguientes puntos, que viene siendo el punto 0, 1 más k. Y esto lo que hacemos es que lo graficamos en un plano. En este caso, el eje viene siendo vertical, la parábola viene siendo vertical, simple, porque cuando tenemos a y, despejamos a y, es horizontal, y cuando despejamos a x, entonces es vertical. Cuando tenemos a x del lado izquierdo de la ecuación. Cuando nosotros hacemos esto correspondiente, cuando hacemos las sustituciones correspondientes, entonces nos va a quedar nos van a quedar 2 puntos y nos van a quedar de esta manera. Bien, entonces ahora vamos a hacer la gráfica para que vean cómo se ve. Ok, continuando con lo que son las paraboloides. Entonces ya obtuvimos nuestros puntos al hacer las concernientes sustituciones. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficarlo y a darle valores al azar a estos puntos. Supongamos que en este caso nuestra y valga 0. Entonces, si nuestra y vale 0, decimos en nuestro plano cartesiano, donde tenemos relación x, z, que nuestro y vale 0, es decir, que comienza desde el punto, desde el origen. Y lo que hacemos es lo siguiente, que hacemos nuestra parábola de esta manera y nos va a quedar algo así. Si lo hacemos de la siguiente manera y seguimos, por ejemplo, dándole valores arbitrarios a y, vamos a obtener en sus puntos correspondientes y los valores que nosotros les damos. Lo mismo pasa si ponemos y es igual a 2, lo mismo pasará aquí y así sucesivamente. Y nos va a quedar algo de esta manera. Entonces, para nosotros obtener nuestra relación YZ, solamente tenemos que sustituir, hacer todo el procedimiento que hicimos ahorita, pero en este caso, en vez de que nuestra Y sea acá, entonces ahora nuestra X será acá.
Entonces, tenemos lo mismo, simplemente que ahora vamos a darle valores acá. Vamos a ponerlo en esta partecita de aquí. Entonces decimos que nuestra x valga 0 y va a pasar lo mismo que el mismo fenómeno que vimos acá, va a pasar entonces acá. Y cuando nosotros graficamos nuestra muestra, nuestro plano, entonces nos va a quedar algo x relación z, x1, vamos a poner x2. Entonces, como aquí parte desde el origen, nos quedaría algo así. Luego en el siguiente punto sería en 1, sería algo así, y en 2 sería algo así, y sucesivamente. Entonces, cuando nosotros combinamos esto, nos va a dar una figura 3D que al final del video, al igual que las demás, se la enseñaré con mejor detalle. Pero en este caso supongamos que tenemos esto, un plano. En este plano vamos a dibujar nuestro círculo que mencionamos ahorita, que iniciaba en el punto y iba creciendo hasta llegar a cierto punto. Luego que nosotros hacíamos nuestra circunferencia, entonces lo que hacemos es, con radio en cierto punto, agregábamos nuestras parábolas. Entonces cuando agregamos nuestras parábolas, ya supongamos que las agregáramos en el eje X, nos quedaría algo así. Y así sucesivamente nos quedaría algo tipo vasija. Y cuando lo hacíamos también en nuestro eje Y, nos quedaba algo así. Dependiendo qué valores le hubiéramos dado, si positivos o negativos, etcétera, etcétera. Ahí está un poquito desordenado. Para verlo de una manera más concisa y más apreciable, lo que podemos hacer es un jarrón. Quedaría de la siguiente forma. Un jarrón donde este sería el eje, vamos a poner el eje X, y aquí el jarrón tendría, este sería el eje Y, esta línea que hicimos aquí, X, Y, y este sería nuestro eje Z, que sería el círculo, la circunferencia. Y tenemos este tipo de vaso o jarra que más adelante le enviaré en un modelo 3D. Otro de los siguientes temas, estuvimos hablando de la paraboloide. Entonces ahora nosotros vamos a hablar del cono elíptico. Como su nombre lo indica, nos da una idea de lo que es. Y para obtenerlo voy a hacerlo a través de este ejemplo. Que viene siendo 4x cuadrado más 9z cuadrado igual a 9y cuadrado. Lo que voy a hacer es que voy a eliminar una de las variables. En este caso voy a eliminar la variable la variable x, llevándola a 0. Entonces nos va a quedar algo así. 9z al cuadrado es igual a 9y al cuadrado. Y lo que voy a hacer es que voy a dividir para que me quede z al cuadrado, y al cuadrado, y esto lo voy a mandar como raíz para el otro lado. Entonces me quedaría algo así. Entonces cuando eliminamos raíz, vamos a necesitar dos valores, un positivo y un negativo, algo así. Entonces y tendría que ser igual a y a menos y.
Inmediatamente, cuando hacemos un plano, en este caso YZ, cuando hacemos un plano YZ, nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar algo así. Esta es la primera parte de nuestro cono elíptico. Luego vamos a continuar haciendo más adelante, haciendo las siguientes sustituciones y utilizando las siguientes ecuaciones para poder obtener el cono elíptico. Ahí solamente tenemos la maqueta, pero más adelante entonces vamos a terminar de hacerlo. Ok, entonces para continuar con lo que es la ecuación del cono elíptico y para encontrar el cono elíptico, lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a una ecuación tradicional. Una ecuación tradicional, ¿cómo nosotros lo llevamos? Bueno, si llevamos a y, en este caso, y lo igualamos a 0, nos va a quedar algo así como 4y cuadrado más 9y cuadrado igual a 0 de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es, para llevarlo a una ecuación tradicional, yo en lo personal voy a dividirlo entre 36 y nos va a quedar algo como esto. Luego que nosotros encontramos la forma tradicional, lo que vamos a hacer es que a y le vamos a dar valores de 2. Entonces cuando le demos el valor de 2, nos va a quedar algo como esto. 4x cuadrado más 9z cuadrado igual a 36, como vemos aquí. Entonces, al dividir eso por 36, nos va a quedar algo, nos va a quedar lo que andábamos buscando, que es la elipse. Y la elipse se consigue al sacar la raíz positiva y negativa de estos que están aquí abajo, en este caso de A y B, que en este caso sería 3 y menos 3. Y en este caso en Z sería 2 y menos 2. Cuando nosotros hacemos esto, entonces voy a borrar acá, nos va a quedar una elipse de la siguiente manera. Una elipse de la siguiente manera que va a ser tipo, cuando hacemos esto, nos va a quedar algo así. Entonces en este caso sería X y en este Z, y cuando ponemos nuestra elipse nos quedará punto 3, punto menos 3, punto menos 2 y punto 2. Al hacer nuestra circunferencia nos va a quedar algo así. Y ahí nos queda, ahí está la elipse que nosotros andábamos buscando para completar el cono elíptico. Luego que nosotros hicimos eso, lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir los valores, darle valores positivos como negativos a y para que nos quede algo así. Cuando nosotros reunimos esas dos ecuaciones y juntamos estas dos, entonces nos va a quedar algo de esta manera. Cuando nosotros entramos a GeoGebra, más al final del video le enviaré un ejemplo de cómo quedan todas las ecuaciones en 3 dimensiones representadas en un plano. Pero en este caso quedaría algo así. Quedaría así. Entonces, tendríamos una sección así, otra así, y con la elipse nos quedaría así. Lo mismo hacia arriba. Y esa sería más o menos su visión en 3D. Esa es la visión del cono elíptico y hasta aquí llegamos hasta este subtema. Ok, continuando con el siguiente tema de
superficies cuádricas, vamos ahora a hablar de algo muy conocido que es la paraboloide hiperbólico. Como estuvimos hablando anteriormente de la paraboloide hiperbólico o de la paraboloide solamente elíptico, el paraboloide elíptico, es muy parecido, simplemente que ahora vamos a tratar de hacer algo como su nombre lo indica, una silla. Ese es su segundo nombre. Y eso vamos a combinar diferentes tipos de ecuaciones para obtener esto. En este caso lo que vamos a hacer es obtener una parábola positiva y una negativa para iniciar. Esta se obtiene de la siguiente manera, dándole valores arbitrarios a x y dándole valores a y. En este caso, vamos a darle valores cualquiera. En este caso, como ya estuvimos trabajando anteriormente de cómo darle valores a las diferentes variables, entonces lo que voy a hacer algo directamente. Cuando nosotros buscamos valores negativos aquí en menos y, entonces z igual a menos y nos va a quedar algo así. Y cuando hagamos lo mismo, pero en este caso vamos a buscar valores positivos, nos va a quedar algo así. Y ahí tenemos ya la parábola positiva, parábola negativa. Recuerden que esto lo podemos encontrar dándole valores desde menos 3 hasta 3. Ese fue, por ejemplo, mi caso. Y aquí igual, desde menos 3 hasta 3. Bien. Ok, continuando con lo que es paraboloide hiperbólico, lo que vamos a hacer ahora es a obtener los rangos. ¿Y cómo sostenemos los rangos? Bueno, anteriormente estuvimos hablando que solamente cuando tenemos una ecuación de este estilo, lo que hacemos es que z la llevamos a 0, entonces nos va a quedar 0 igual a x cuadrada menos y. Despejamos y cuadrada igual a x cuadrado, entonces lo que hacemos es lo siguiente, que y despejamos a y, llevamos x al cuadrado y obtenemos tanto un x como un menos x. Entonces cuando lo vayamos a representar gráficamente nos va a quedar algo así, como la x cuadrada aquí, el rango o la sección de x cuadrada en el plano, perdón, x normal y la sección de menos x. Entonces, ya para terminar de hacer la paraboloide hiperbólica, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar valores a z y esto a su vez se van a representar en un eje tipo XY, pero los puntos en Z van a ser de la siguiente manera, se van a reflejar como puntos. Y estos puntos lo que vamos a hacer es que lo vamos a acercar al eje X, al eje X positivo, sí, X negativo, tanto para ambos lados. De esta manera. Y conforme vayamos dándole valores a z, muy importante, valores negativos y positivos, entonces vamos a tener esta forma. Se nos va a representar y vamos a tener esta forma que vemos a continuación. Según le vayamos dándole valores, según vayamos subiendo, vamos a tener esta forma que viene siendo como si fuera una silla, ¿verdad? Cuando lo veamos en 3D. Entonces,
según vayamos dándole valores y intercambiemos, por ejemplo, en este caso lo tenemos XY, pero cuando lo pongamos al revés, ya sea Y positivo o Y negativo, va a pasar entonces lo mismo en la parte de arriba. Y así sucesivamente. Esto se va a ver de una manera más clara y más concisa cuando lo tengamos en 3D, más al final del video. Entonces voy a poner una imagen de las representaciones de todos estos en 3D, ya sea en GeoGebra o otras aplicaciones. Ok, terminamos. Continuando con el siguiente tema, vamos con el quinto tema, ya casi estamos terminando. Vamos a hablar de la hipérbole de una hoja. La hipérbole de una hoja se clasifica en dos, hay que tener dos ecuaciones presentes que vienen siendo lo que es la parábola y la elipse. Son dos ecuaciones que la unión de estas dos ecuaciones va a conformar lo que una hipérbole de una hoja, aunque también se van a llevar algunos trucos y algunas cosillas que vamos a ir viendo durante este tema de superficies cuádricas. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer acá o qué hice acá? Lo primero que hice fue en eliminar una de las variables. Esto lo hice para conseguir la traza de la hipérbole de una hoja, que viene siendo la plantilla que voy a obtener para obtener el resultado o la gráfica. En este caso lo que hice fue que una de estas variables la llevé a cero, en este caso fue y, la eliminé y me quedó algo como esto. Z al cuadrado sobre 9 menos x cuadrado sobre 9 igual a 1. Lo que hice fue con esto lo traté de factorizar. En este caso, lo que hice, vamos a utilizar un truco un poquito, no es complicado, pero vamos a utilizar un pequeño truco para poder obtener la traza. Lo que hicimos fue que todo esto lo igualamos a cero. Y esto, como es una multiplicación de cuadrados, lo que hice es que lo factoricé. Y cuando lo factoricé, los dos lo igualé a cero. Las dos factorizaciones las igualé a cero, una positiva, una negativa, y esto me da lo que es una traza. Y tengo mi z para la traza y mi otra z para la traza negativa. Ok, entonces continuando, lo que hicimos aquí fue que representamos las ecuaciones que habíamos hecho anteriormente. Lo que hicimos acá fue, como sabemos que abre desde el eje Z, hicimos como hicimos una parábola que toca casi con el eje z igual a 3 un medio de x, que viene siendo que viene siendo una asíntota oblicua, y z igual a menos 3 medios de x. Y como sabemos que abre desde z, entonces así se representa la parábola. Lo mismo hicimos acá, pero en vez de despejar a z, lo que hicimos fue que despejamos a y. Hicimos todo el procedimiento de la factorización, etcétera, que vimos anteriormente, y esto fue lo que nos dio. Ahora solamente falta hacer la elipse para representar esto de una manera 3D. Ok,
ya por último, para obtener la hipérbole de una hoja, lo que vamos a utilizar es la forma del elipse, que ya aquí como hemos trabajado anteriormente, hace un momento, llevamos una variable a cero. Cuando la llevamos a cero, entonces nos va a quedar esta ecuación, que como hemos visto, es la ecuación del elipse. Entonces ya ahí tenemos raíz positiva, raíz negativa, eh, igualmente para el 3. Entonces acá verán que hay otra elipse, pero eso es simplemente si ajustamos los parámetros, si le damos valores a x, ya sea 1, 2, 3, etcétera. Cuando nosotros tengamos hecho todo esto, entonces nos va a quedar algo como este estilo. Nos va a quedar un cono, una especie de cono, pero en vez de ser un cono, porque los puntos no se tocan, no tocan entre sí, el punto no llega a cero. Entonces, nos va a quedar un cono de ese estilo, un cono de ese estilo, donde veremos acá la hipérbole combinada con la elipse, y eso nos da la hipérbole de una hoja. Ahí vemos la hipérbole combinando la parábola, perdón, las parábolas con las elipses, y eso nos dará esa hipérbole de una hoja. Bien. Ok, continuando con el siguiente tema. El tema que estuvimos tratando anteriormente era una hipérbole de una hoja. Ahora vamos a tratar una hipérbole de dos hojas. La diferencia de una hipérbole de una o dos hojas es que esta tiene parábolas que conectan tanto con el eje X como con el eje Z. Entonces, supongamos que tenemos esta ecuación. Lo que vamos a hacer es, cualquiera de estas la vamos a llevar a cero. Entonces, en este caso vamos a elegir el AZ. Cuando lo llevamos a cero nos queda x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1, que es una ecuación que vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, que es factorizarla, separarla y encontrar dos ecuaciones de la misma. En este caso sería x menos y, x más y. Esa sería su factorización, y al despejarla cada uno nos quedaría esto: x igual a y, y igual a menos x, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, para encontrar la parábola no es más que utilizar la misma ecuación, y como es 1, aquí con inicio en el punto 1. Y ahí tenemos ya nuestra, nuestra primera parábola, lo cual nos dice que x es igual a y x es igual a menos y. Ahí tenemos nuestra primera parábola y nuestra traza. Lo mismo hacemos lo mismo hicimos con esta. Lo único es que en vez de llevar a z0, utilizamos puede ser cualquiera de las dos variables que tenemos allá. Ya podemos utilizar cualquiera de las dos variables. Ahora solamente nos haría falta hacer la elipse. Vemos que cuando lo hacemos de la manera cuando lo hacemos de la manera, la parábola, cuando tiende a z y cuando tiende a y, vemos que, y cuando tiende a y, nos va a dar una sección de cortes, es decir, así, de esta manera. A diferencia de la otra, lo que hacía era que nos daba, aparte de darnos esta, nos daba una elipse que nos rodeaba la parte de adentro. Pero en este caso nos va a rodear solamente la parte de afuera, que ya veremos más adelante, en un momento.
Ok, entonces ya para terminar, lo que hice fue que llevé la ecuación a una ecuación del elixir. ¿Y cómo logré esto? Bueno, x lo igualé a 2. Esto me dio igual a 4 menos y al cuadrado menos z al cuadrado entre 4 igual a 1. Luego lo que hice fue que las separé. Recuerden, las variables las puse de un lado y las constantes de otro lado. Y eso me queda 4 menos 1 igual a y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Esto cuando lo soluciono me da 3 igual a y al cuadrado igual a z al cuadrado sobre 4. Todo lo dividí entre 3 para eliminar este 3 y que me quede un 1. Y esto me dio igual a 3 sobre a 1 y al cuadrado sobre 3 más z cuadrado sobre 4 sobre 3. Luego al solucionar las diferentes luego al solucionar las diferentes operaciones, esto me dio igual a y cuadrado entre raíz de 3, z cuadrado entre raíz de 12. Estas raíces son las que voy a utilizar para obtener mi elixir. Entonces busco mi raíz positiva y negativa, que vienen siendo 3 y menos 3, y mi raíz positiva y negativa de 12. Entonces, menos 12 y 12, como se ve, no tiene raíz exacta, por eso lo ponemos así directamente y ese es nuestro elixir. Ya, ahora el ejercicio ya está terminado. Al combinar esto y ponerlo ya sea en GeoGebra o en un material 3D que nos pueda dejar graficar en 3D, podemos obtener algo muy parecido a esto. Y esto que ven aquí entonces, como ven, dos hipérboles, perdón, dos parábolas, como vimos ahorita, dos parábolas, y aquí las elipses según sustituyendo valores. Es decir, x igual a 2, x igual a 4, etcétera, etcétera. Según la sustitución de valores y positivos y negativos, entonces obtenemos nuestra elixir y esto es todo. Al final de este video le voy a enseñar todas las gráficas en 3D, todas las gráficas en 3D. Agradezco a todos por llegar hasta aquí, hasta este punto. Mi nombre es Michael Rodríguez y cualquier opinión o comentario la pueden dejar debajo del video. Muchas gracias.